Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. De esta manera llegamos así a compartir en este hermoso día el devocional de la palabra de Dios, esta palabra que Dios tiene para nuestra vida y que nos habla acerca de tener fe y valor. Y recordando un poco la historia del pueblo de Israel, los años que vivió en cautividad allí en la tierra de Egipto, y cuando por fin habían el faraón había decidido dejarlos marchar. Para ellos era el inicio de una nueva vida. La mayoría de ellos ya no recordaba lo que era ser un hombre y una mujer libre. Su mente era prácticamente, había vivido y se había criado en esclavitud, por lo tanto su mente era una mente esclava, una mente de esclavos, ¿no? Pero Dios había elegido a Moisés para ser un libertador. Dice la historia que iban camino a la tierra prometida, acababan de salir de Egipto cuando Faraón reaccionó y se dio cuenta que no podía dejarlos marchar, por lo que rápidamente armó un equipo de soldados y guerreros que fueran tras el pueblo israelita y los trajeran de nuevo para que siguieran siendo sus esclavos, ¿no? Por un momento en el pueblo de Israel aquella felicidad de sentirse por fin libres se disipó al ver a sus espaldas el polvo que levantaba cada carruaje y caballo que venían por ellos, ¿no? El miedo, el temor de ser castigados severamente y llevados nuevamente a la esclavitud se apoderó de ellos. Por un lado venía el faraón con su ejército, y por el otro se encontraban frente a un mar imposible de cruzar sin la ayuda de un barco o algo similar. ¿Qué pensaron en ese momento? Es normal que el miedo nos haga pensar y muchas veces decir cosas, ¿no? Cosas como las que dijo el pueblo de Israel. Mientras el faraón se acercaba a los israelitas, levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los ejércitos lo alcanzaban, que los egipcios alcanzaban el lugar donde ellos estaban. Entonces dice la palabra de Dios: entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría aún cuando estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 10 al 12. Por un momento pongámonos en los zapatos de los israelitas. Sin ni siquiera pensar o imaginarse que en un mar podrían abrirse, que podría abrirse ese mar para que ellos pasaran en seco. Olvidémonos de esa parte de la historia. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos dicho? O lo que es peor, ¿cómo hubiéramos actuado? Y es que es fácil juzgar cada uno cuando ya sabe y conoce el final de la historia. Pero ¿qué tal si no la sabemos? ¿Cómo actuaríamos? Es normal que el pueblo sintiera temor. Era normal. Era normal que quisieran presionar a su libertador, y también era normal que Moisés se sintiera presionado y un poco confundido
por lo que estaba pasando. Pueda incluso que hasta su pregunta era: ¿cómo es posible que pase esto si tú prometiste librarnos? Quizás esa y mil preguntas más asomaban sobre su mente mientras veían cómo los egipcios se acercaban cada vez más. Y es que cuando no hay una salida y nos enfrentamos contra la espada y la pared, no podemos hacer más nada que cuestionar en nuestra mente todo lo que está pasando. Mas Moisés tomó fuerzas y a la vez se llenó de fe y les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Los egipcios, esos egipcios que ahora ven, decía Moisés, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Moisés, dice la palabra, clamó a Dios y Dios le dio una respuesta única. Y dijo lo siguiente: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas, para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Además de verse en una circunstancia difícil, viendo cómo el ejército egipcio se acercaba a ellos, Dios le pide que realice un acto que nunca antes había visto. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? ¿Qué preguntas le hubiésemos hecho a Dios? Seguramente algunos de nosotros, al escuchar la instrucción de Dios, le hubiéramos dicho: ¿estás seguro? ¿Me podrías repetir, por favor? Creo que escuché mal. O simplemente hubiéramos pensado que eran inventos nuestros. Y es que cuando Dios nos da instrucciones sobre algo, no es fácil asimilarlas. Esa era una prueba tremenda de fe. Imagínense en ese lío enorme y Dios simplemente le dice: toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Así de simple. Era para no creerlo. Sin embargo, Moisés no dudó, no preguntó, no le pidió que se lo repitiera, no hizo lo que su mente tal vez pensaba, sino que dice la palabra de Dios que lo hizo al pie de la letra, y como consecuencia pasó algo increíble, algo nunca antes visto. El pueblo de Israel, en carne propia, estaba siendo testigo de uno de los milagros más sorprendentes de la historia. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho de mar en tierra seca. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 14, versículo 21. Dios había hecho su parte. Ahora era el turno del pueblo israelita. Era otra prueba de fe. No solo era el hecho de que Moisés siguiera esas instrucciones nuevas para que ocurriera algo que jamás en la historia había ocurrido, sino que también ahora era el turno del pueblo caminar en medio de esas dos paredes tremendas de agua. No era cosa fácil. Se necesitaba creer, confiar en que Dios mantendría esas aguas durante su paso sobre ellas. A veces vemos este milagro como algo sencillo, cuando realmente tenía algo más allá de lo sencillo. ¿Tú hubieras pasado en medio de esas dos murallas de agua? Seguramente más de alguno de nosotros hubiera pensado dos veces
si comenzar a caminar en medio de las aguas o quedarse en la orilla del mar. Sin duda se necesita fe para dar cada paso. Nuestras preguntas quizás hubieran sido: ¿y si se cae? ¿Y si camino y a la mitad el agua vuelve a la normalidad? Era esa una prueba de valor y sobre todo de fe para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 14, versículo 22, entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. A veces en la vida nos enfrentamos a situaciones similares que requieren de valor y fe para poder llegar al otro lado del mar sano y salvo. Quizás actualmente estés pasando una situación en donde a un lado tienes a los egipcios y sus carruajes de guerra tras ti y por el otro un enorme mar imposible de cruzar. Pero aun cuando el panorama se te presente de esa manera, debes recordar la promesa que Dios te dio de estar contigo todos los días de tu vida. Tienes que estar seguro de que Dios siempre te sorprenderá, no importando la situación que estés pasando. Dios hará algo maravilloso y sorprendente. Él puede abrir mar. Él puede abrir el mar para que pases en seco. Él lo puede hacer porque tiene el poder para hacerlo. Quizás en algún momento tendrás que tener mucho valor para afrontar cada paso que tengas que dar en medio de ese mar. Pero sobre todo tienes que tener fe para poder creer firmemente que Dios es quien te cuida. Para creer firmemente que Él está contigo. Para creer firmemente que pasarás en medio de ese mar con tus pies que ni aún se mojarán. Dios es quien te cuidará y te llevará salvo al otro lado, porque Dios es quien te protege, porque Él es quien te cuida. Jamás dudes de sus instrucciones, aunque te parezcan raras. Si Dios es quien te lo dice, entonces adelante y sobre todo esfuérzate. Dice la palabra de Dios allí en Jeremías 20:11. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás, jamás será olvidada. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Danzando cada temporada. Un tiempo devocional.